El tema de hoy, básicamente, como ya pueden ver en la invitación, es de la discapacidad a la inspiración. Importantísimo que estemos cómodos, que tengamos nuestra bebida favorita al ladito, para que tengamos un rato bastante ameno y bueno, podamos escuchar esta breve historia. Y empezamos. Básicamente les quiero comentar, como les mencionaba, sobre el tema de la discapacidad, pero no quiero hablarles netamente del tema de la discapacidad como que es y demás. Quiero contarles una historia, quiero contarles la historia de Martín. Martín es mi hijo, él tiene 3 años y medio, y bueno, Martín llegó a este mundo como un prematuro extremo. En el momento en que me informaron que Martín era un prematuro extremo, no tenía ni idea de qué me estaban diciendo, ¿verdad? O sea, empieza esa lluvia de conceptos, esa lluvia de criterios donde uno empieza a preguntarse de qué me están hablando. Y eso hizo que yo tendiera como a preocuparme, ¿no? De más, tendiera como a tener ese estrés constante. Cuando empezaron a llegar datos e información, empezaron a decirme, no, resulta que tu hijo es de 29 semanas, tu hijo pesa 800 gramos y tu hijo es de 35 centímetros. Eso quiere decir que es un prematuro extremo. Como pueden ver, son valores o cifras muy pequeñas a lo que normalmente uno está acostumbrado a escuchar o a saber. Llegó a los 7 meses. Recuerdo muy bien que cuando empezó todo el proceso de Martín, aún estábamos en UCI, en Unidad de Cuidados Intensivos, una vez me pasaron un folleto informativo. Este folleto me hacía como una serie de checklists de las cosas que podían pasar a un prematuro extremo. Recuerdo muy bien que de las 10 cosas que podían pasar, 9 pasaron. Entonces ya se podrán imaginar el guerrero que es Martín. La primera semana de vida de Martín fue bastante intensa, bastante fuerte. De hecho, fue muy llena de malas noticias todo el tiempo. Incluso una de las noticias más fuertes en ese momento fue que a Martín lo desahuciaron. El doctor se acercó a nosotros, nos dijo, no sé, llamen al padre, al cura, lo que ustedes crean, porque su hijo no va a pasar de esta semana. Fue un momento bastante intenso, un momento bastante fuerte. Fue un momento donde pues muchas de las cosas empezaron a superarme. Aquí quiero darles la primera enseñanza, el primer consejo, y es que no tienes que dejarte avasallar de momento. Van a llegar momentos de tu vida, como esta, la de Martín, donde va a haber mucha información y mucha de la información es mala, mucha de la información es negativa, pero tienes que mantenerte firme y no dejar que esa información te invada, y peor aún, se apodere de ti. Otro de los consejos que les quiero dar es que procuremos ser activos. ¿Y cómo ser activos si no somos doctores, verdad? Pues básicamente ser activos es estar al lado de él, estar hablando, estar haciendo que él sienta tu presencia, porque básicamente es esa conexión que empiezas a armar. Me acuerdo muy bien cuando me acerqué a por primera vez a la incubadora y la doctora me dijo, tócalo, tuve el mayor miedo del mundo de tocarlo, pero ella me dijo, él lo necesita. Cuando lo toqué, siento que ese fue el primer impulso para Martín para seguir adelante. Después de eso empezó todo el rollo de los diagnósticos. En el tema de los diagnósticos aún somos más ignorantes, ¿no? O sea, literalmente empiezan a decir, no, resulta que tu hijo tiene algo en los pulmones, tiene algo en la cabeza, tiene algo de digestión, y literalmente tú no sabes de qué te están hablando, literalmente tú estás anulado. Yo, en principio, cometí el error de no investigar, de quedarme en principio con lo que los doctores me decían. Es importante saber que en ese punto es trascendental, pese a que no te dejes avasallar de información, empezar a lograr a recopilar información valiosa que te sirva a ti para analizar, para, dado el caso, cuando salgas del lugar, tengas un plan. Una vez creen que los doctores se las saben todas, que los doctores tienen la última palabra, pero resulta y pasa que no. Resulta y pasa que hay un mundo afuera que te puede dar muchísimas opciones, muchísimas alternativas en cuanto a este mundo de la discapacidad. Pero el primer acercamiento que te dan, o que me dieron a mí, fue de que no había muchas posibilidades, hay muchos problemas en tu hijo, y es todo lo que sabemos y todo lo que te podemos decir, sin una pizca de esperanza. Entonces en esto quiero decirles, importantísimo, tengan un plan, y es trascendental porque yo no lo tuve. Incluso conocí personas que no tuvieron ese plan sino hasta que su hijo tenía 6 años. Entonces ya se imaginarán
el tiempo que se logró perder. En esto pues tomamos una decisión importantísima estando en esta UCI, una decisión trascendental que pese a no tener un plan, tomamos una determinación y fue pelear. Dijimos, vamos a pelear. En este momento estoy con Martín. Esta es la primera vez que Martín sale de la incubadora. En ese momento no tenía ni idea de lo que era la discapacidad y todas las cosas que él tenía en ese instante, pero sí tenía algo presente y muy puntualizado y muy enfocado. Vamos a luchar, porque él lo estaba haciendo. Ya llevaba 2 meses y medio peleando con todas sus fuerzas, con todas. Y yo dije, listo, vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo con tu mamá, conmigo, todos juntos. Vamos a pelear. Aún no sabiendo qué se venía, ¿no? No teníamos ni idea de lo que se venía. Teníamos esa determinación. Y pese a que no teníamos, digamos, como les digo, ese conocimiento, pues cuando uno sale al mundo, pues literalmente, cuando tu vida está en un plano y entra a este plano de todo lo desconocido, pues entramos a un mundo nuevo. Un mundo realmente nuevo. Es decir, Bogotá, Colombia, en ese momento cuando salí de esa UCI, era otra ciudad, era otro mundo, otro universo. Cuando a Martín le hicieron una resonancia, nos la mostraron, y cuando la vimos, no teníamos ni idea de lo que estábamos viendo, no teníamos ni la más mínima idea. Recuerdo muy bien que la vimos en un computador, nos la pasaron en un CD, el doctor dijo, este es su hijo, la cabeza de su hijo, teníamos muchas manchas en la cabeza y demás, pero no comprendíamos, y lo único que nos dijo el doctor es, su hijo tiene una parálisis cerebral. En ese momento escuchamos la palabra parálisis cerebral, nos dijo va a tener ciertas condiciones, pero no escuchamos la palabra discapacidad, porque nunca supieron explicarnos que una parálisis es una discapacidad. Nunca hubo esa conexión. Lo único que nos decían era, tu hijo tiene una parálisis cerebral, va a tener cierta condición y va a tener ciertos problemas e inconvenientes. Nosotros dijimos, ok, pero cuando tú ves, haz de cuenta, cuando tú te acercas a un cuadro abstracto, no tienes ni idea de lo que estás viendo y a lo que te estás aproximando o que estás buscando. Eso nos pasaba con la resonancia de Martín. Fue difícil, ¿no? Aquí lo complejo fue que la mayor parte del tiempo en la que yo estuve, digamos, al tanto de todo lo que pasaba con Martín, estuve en mi trabajo. Yo no participé en la lectura de exámenes, yo no participé en las citas médicas de control, que todo lo hacía mi esposa. Eso fue acumulando, generando en mí un cúmulo de incertidumbre, de no poder como que te diga a ti el doctor algo y tú refutar o preguntar o hacer un contrapunteo, dicen por ahí. Y pues nada, pues eso me llenaba obviamente con muchísima frustración. Y si recuerdan, yo al principio les dije a ustedes, ¿no? Seamos activos, y en ese momento no podía ser. En ese momento me tocó ser como ese ente pasivo o reactivo, pero no pude ser lo activo que en su momento tuve que intentarlo, pero ustedes entenderán, digamos que hubo muchas connotaciones en que me obligaban a decir, tengo que enfocarme en mi trabajo porque tengo la responsabilidad de eso. Entonces es complejo cuando tratamos de separar a veces el trabajo de la vida personal, ¿verdad? Y esto lo digo en la connotación de lo que es tener un hijo con parálisis cerebral. Aún así, esa fue mi etapa y eso así lo tuve que asumir. Sin embargo, aquí otra enseñanza que quiero mencionarles es que la empresa no es ajena en absoluto de lo que está sucediendo. Porque igual, en algún momento, si te sientes en algún momento en una condición de problemas en tu familia y demás, es necesario levantar la mano. Porque la empresa está muy lejos de estar ajena a todo lo que está sucediendo. Y aquí vemos por primera vez la palabra discapacidad. Pasaron muchísimas cosas para llegar a este concepto, pero la primera vez, cuando yo llegué a esa palabra, fue de una forma de choque. Nadie se acerca que te dice, bueno, te va a explicar, mira, lo que pasa es esto y esto. No, fue de choque. Y fue cuando llevé por primera vez a mi hijo a un instituto. En este instituto, por primera vez vi y comprendí
bueno, tuve mi primer acercamiento más bien al tema de la discapacidad. ¿Por qué? Porque vi otros niños con el mismo diagnóstico, ya mayores y ya con algunas condiciones bastante recalcadas. Y así fue como empezamos a enfrentar esas terapias. Empezamos ahora sí ese mundo nuevo de forma activa, porque yo lo llevaba de vez en cuando, y empezamos a tener ese choque con las personas, ¿no? Con las personas que estaban en esa condición. Aquí yo quiero hacerles una pregunta. Si quieren levantar la manito, no tienen que hablar, tranquilos, en la comodidad de su sofá, de su silla. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan la última vez que hayan ido al centro comercial, a un cine, no sé, algún lugar concurrido, ver a alguna persona en condición de discapacidad? Si lo recuerdan, pueden levantar la manito. Si no lo recuerdan, no lo levanten. Pueden dejar la manito levantada para yo poder hacer un sondeo rápidamente. ¿Recuerdan la última vez de haber visto a una persona con discapacidad en un lugar concurrido? Centro comercial, una Arcadia. Bien, aquí tenemos alrededor de 7 personas. Ahora, de estas personas, no solamente las personas, otra pregunta adicional, y es todos, va para todos. ¿Cuántos saben que existen los centros de rehabilitación para personas en discapacidad? Si los que tienen la mano levantada lo saben, lo pueden dejar, si no, tranquilo, lo pueden bajar. ¿Cuántos saben que existen centros de rehabilitación de personas con discapacidad? Pues digamos que estamos abordando el tema, pero quiero que vayan viendo un par de connotaciones para que entremos de lleno a qué es la discapacidad. Listo, la última pregunta. ¿Alguno ha ido a esos centros de rehabilitación? Vemos que algunas personas lo han visto, sabemos, pero vemos que menos personas han ido al centro de rehabilitación. Bueno, pues bien, resulta y pasa que yo tampoco sabía la existencia de esto, tampoco sabía lo que era el tema de la discapacidad. Y no es algo frecuente. Como pregunta ahorita Gloria, ¿qué es? ¿Es una persona en esta condición o no es una persona en otra condición? ¿Y por qué no las vemos tan frecuente? Porque aquí no todas las 60 personas que estamos conectados levantamos la mano y decíamos, pues básicamente sí hemos visto, sí sabemos de rehabilitación y sí sabemos del otro tema. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que la discapacidad no es algo que se vea, digamos, cuando no la tienes en tu vida. A veces se siente invisible y a veces se ha aproximado a nuestra vida como un tema de inclusión. Pero resulta que a veces uno se pregunta, ¿la inclusión es el término correcto? A veces queremos incluir a esta persona en silla de ruedas, o es mejor en últimas hacerlos partícipes de nuestra vida, de nuestras actividades, de nuestros momentos. Y ahí empezó mi tarea, y ahí empecé yo, Gloria, a hacerme esas preguntas, de abrir los ojos y saber qué es esto, qué es este mundo, qué hacemos con este tema de la discapacidad, de qué se trata. Y en ese instante no había muchas respuestas. En este preciso momento, cuando empecé yo, una vez llevé a mi hijo, incluso yo llevé a mi hijo a cine, y fue donde me di cuenta de estas preguntas que le hago, porque yo en ese momento las hice, y lo llevé a cine. Y yo dije, bueno, ¿por qué aquí no hay más personas como las que yo vi en el instituto en cine? Disfrutando un momento distinto, no en una Arcadia, además. Es algo que me dejó a mí inquieto y me dejó a mí con muchísimas preguntas. Y para allá el tema de, si quieres, Laura, ahorita hacemos esa connotación, hacemos esa profundización en el tema del concepto, pero le quiero mostrar desde el aspecto del padre. Cuando yo me hice todas esas preguntas, empecé a percibir un concepto distinto que se llama la discapacidad invisible. Resulta que nosotros como padres, cuando estamos afrontando estos momentos, cuando estamos afrontando esta perspectiva de la vida, nos empieza a impactar muchísimo en nuestra salud mental. Nos comienza a impactar en cuanto al tema de la ansiedad, de la depresión, del estado del ánimo, incluso de la personalidad. Y no es algo tan fácil de percibir. No es, digamos, es de hecho, es bastante complejo de percibir. Porque básicamente aquí yo estaba con mi hijo de discapacidad en brazos, en el sofá, con su bala de oxígeno,
Y en mi mente había otro mundo. En mi mente estaba lo que yo les decía a ustedes: la ansiedad, la frustración, esa discapacidad invisible. No sé si muchos de ustedes en este momento conocen a alguien en esa condición. Saben de alguien, un compañero, un amigo, un familiar en esa condición. Y de hecho, si saben cómo aproximarse a esa persona. Y lo menciono porque pues es claro que yo tengo un hijo en condición de discapacidad, pero yo también entré en esos momentos de discapacidad y traté de ocupar mi mente en el empleo, en el trabajo, y como que me encerré en mí mismo y me aislé y dejé que ese problema se agrandara. Y aquí los quiero hacer un llamado, y es que todos, como compañeros, como jefes, como empresa, como amigos, podemos involucrarnos. Y involucrarnos no es solo saber de que esa persona tiene un dolor, que tiene un problema, ¿no? Es más allá de eso, es brindar un apoyo, una voz de aliento, que te escuchen, que te animen, incluso cosas también poderosas como que te brinden un contacto. Mira, conozco a esta persona, conozco a esta fundación, o el conocimiento de algo, porque es dar esa milla extra, ¿no? Porque tú, digamos, una persona te dice: no, es que tengo un hijo con discapacidad y él es nuevo, pues ayúdalo a investigar, haz la tarea con él, investiga, pásale fundaciones, no sé, apóyalo en tantas maneras que esa persona sienta que tú estás siendo empático. Y aquí es una palabra importantísima: la empatía. La empatía no es solo saber decirle a la otra persona: sí, yo sé cómo te sientes, sí, debe ser difícil, sí, debe ser complejo. No, es ponerse en esos zapatos y decirle: te voy a ayudar a investigar, te voy a ayudar a hacer lo mejor posible para tu hijo y para ti. Y aquí yo traigo un ejemplo tremendo, y es que yo tuve unas compañeras, bueno, ex compañeras, incluso llegó un momento donde me ayudaban a hacer rifas, bingos, donaciones, por todo el tema de las terapias que tocaba hacer con mi hijo, y a las cuales siempre voy a agradecer, porque fueron empáticas. Así es, la empatía. Y aquí viene el tema de la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? ¿Qué es esa condición en la que tú en un momento dices: tienes una discapacidad? ¿Cómo lo determinas? ¿Cuál es esa línea fina entre decir tengo una discapacidad y no la tengo, verdad? Pero aquí, más allá de quiero comentar, hay personas que dicen: no, es que él es discapacitado. Él tiene muchas facultades, tiene muchas capacidades, de hecho. La persona que mencionaba ahorita, Gloria, que le falta una pierna, puede dibujar, escribir, trabajar, hablar, incluso puede hacer muchísimas cosas que quizá yo o muchos de ustedes no pueden hacer. Entonces tienen capacidades, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de una persona discapacitada, sino personas en condición de discapacidad. Eso quiere decir que en algún punto no puede hacer algo al mismo tiempo a la misma velocidad que la otra persona, pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer, o no quiere decir que incluso no lo pueda hacer mejor, sino que lo puede hacer diferente. Es un concepto que globalizó muchas cosas, pero que en últimas, yo creo que llegará un momento donde esto se vaya yendo, porque vamos a hablar de personas distintas. Cuando estamos en este tema, abordamos el tema ya y de hecho lo que mencionó ahorita Gloria, voy a hacer también un par de ejemplos tremendos, pero ya desde mi vista como padre y lo que yo he vivido y lo que he ido viendo y vivenciando. Y es que básicamente cuando estás en condición de discapacidad hay una lluvia de nos tremenda. Es impresionante, ustedes se asustarían de la cantidad de nos que yo escuché en estos 3 años y medio. Tu hijo no va a caminar, tu hijo no va a poder hablar, tu hijo no se va a poder mover. Incluso, ya les comenté, ¿no? Tu hijo no va a vivir, tu hijo no se va a mover, tu hijo no va a escuchar. Miles de nos, miles, muchísimos. Pero en esos miles de no, encontré, incluso los pude contar, imagínense ustedes, encontré 3 sí. Encontré 3 sí que fueron trascendentales. 3 sí que hicieron la diferencia. Y ahora que ustedes ya entienden un poquito como mi contexto, mi situación y digamos entienden más o menos quién es Martín,
en su condición de discapacidad, les quiero mostrar el ejemplo de lo que hace un sí. Les voy a mostrar solamente el primer sí. Creo que en el último slide estará el tercer sí, pero bueno, les voy a mostrar el primer sí. Este es el primer sí de Martín. ¿Pueden creerlo? Año y medio con toga y birrete. Ustedes se imaginarán el orgullo que tuve yo ahí. Ese fue el primer sí. Y ese primer sí se tradujo en esto. Este es el primer diploma de Martín en su año y medio de vida. ¿Pueden creerlo? Para mí fue espectacular. Y aquí les quiero dar otra enseñanza. Otra enseñanza que yo pues, aprendí y que les quiero transmitir más bien. Lo importante de un primer sí. Ustedes ya como embajadores que están escuchándome, tienen esta oportunidad de escuchar esta charla, tienen el poder del sí. Tienen el poder de brindar un sí como apoyo, un sí como oportunidad para abrir puertas, para dar un trato humano, para una comunicación efectiva hacia este tema, como herramientas. Todos como un colectivo, como una empresa, tenemos ese poder. Y ese poder hay que usarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo usamos? O cómo apoyamos a todo este tema, como a las personas en condición de discapacidad, y bueno, ¿cómo los apoyamos? Abriendo puertas. En Alemania hay un centro donde incluso hay un ambiente controlado para personas en condición de discapacidad de bajo riesgo. ¿Por qué en Colombia no? Se puede, ¿verdad? ¿Cómo apoyarlos? Con un trato humano, dignificarlos, verlos sin limitantes. Como ahorita decía Gloria, una persona que te está dando conferencias, porque no le mostraste sus límites. Al contrario, mostraste que todo era posible. Y él te recompensó diciéndote, mira, hoy te doy una charla a vivienda porque yo tuve la posibilidad y logré hacerlo. Cuando yo entré al instituto de hacía terapias Martín, estaba ingresando y un niño que estaba saliendo con los pies pues arrastrando y en movimientos, digamos, en complicación motriz. Y el niño me volteó a mirar y me sonrió. Esa fue la primera vez que yo fui a ese instituto. Yo no supe qué hacer. Puede ser que ya tenía muchas cosas en mi cabeza. El choque entre decir mi hijo va a terminar así. Muchas cosas ahondaron en mi cabeza. No supe qué hacer. Después analicé un poquito la situación y dije, ¿por qué no hice nada? Tuve la pregunta, ¿será que él me entiende? ¿Será que él sabía que yo estaba ahí? ¿Lo hizo inherentemente? ¿Lo hizo sin conciencia? Todos esos paradigmas se han ido borrando. Y en ese momento, me arrepiento de no haberlo hecho. Lo correcto era haber regresado a la sonrisa. Es tan sencillo como eso. Y eso es dignificar. Regresar la sonrisa. Verlos como personas que tienen metas y apoyarlos como personas que tienen metas. Celebrar sus victorias. Y vivir en victoria. Martín tiene tan buena energía y la proyecta tanto a la gente que vive en esa victoria, como en ese logro. Cada cosa que él hace, cada cosa nueva que va haciendo, es una victoria. Cuando la otra vez cogió la cuchara y se la llevó a la boca, esa fue una victoria. Se aprendió las vocales, otra victoria. Cada cosa es victoria. Y no verlos como, digamos, yo nunca lo vi como alguien que no se va a poder mover, que está acostado, que está frustrado, que no va a poder hacer nada, sino le dije, levántate, vas a poder decir las vocales, ven me la dices, ven me las enseñas. Y ahí va, ahí va. Y es tan bonita la energía de Martín que ha empezado a unir personas. Es tanto el reto que proyecta Martín y tanto el esfuerzo que le hemos, digamos, proyectado para que él también se esfuerce, y esos retos que le ponemos para que él también se rete, y ha empezado como a proyectar esa conexión con las demás personas. Ha empezado a proyectar como esa empatía con las demás personas, que las demás personas dicen, no llegan y dicen, ay, pobrecito, vamos a ayudarlo. No, qué chévere, qué poderoso, qué enérgico, qué potente esta historia, vamos a potenciarlo, que otras personas la conozcan, ven, yo lo quiero conocer, ven, yo quiero hablar con él, conocerlo,
tomar una foto con Martín. Y nosotros como padres tuvimos retos. Y dentro de esos retos fue comprender su diversidad y el potencial que tiene. Y todas las posibilidades. Todas. Y esto es, digamos, una de las cosas importantísimas, y es que a nivel de sociedad existen retos y muchísimos, y podríamos quedarnos acá otra hora hablando de retos a nivel de sociedad en cuanto al tema de la discapacidad, ¿no? De las condiciones de diversidad. Pero los retos nosotros los asumimos a nivel interno. O sea, yo decidí, junto con mi esposa, a que los retos vamos a asumirlos a nivel interno. Es muy complejo, se los confieso. Salir al mundo y decir, hay muchos retos en el mundo, voy a trabajar en ellos. Es muy, muy complejo. Por ende decidimos trabajar en los retos internos, en los retos de casa. Como les mencionaba, lo de la cuchara fue un reto. Mi esposa es la mejor ideándose los retos para Martín. Yo soy el que lo levanta, que lo coge y demás, y lo pone a caminar y a tratar de hacer movimientos de caminada. Pero ella es la mejor ingeniándose retos. Y uno de los retos que fue, me mostró, me llamó, me dijo, mira el reto que le tengo a Martín, lo de la cuchara. Se la pasó y el reto era, llévatela a la boca. Mis retos son un poco distintos, ya les mostraré. Les quiero comentar antes que es tanto los retos que hemos puesto a Martín, que Martín ya salió en la radio. Que dentro de poco Martín va a estar en una miniserie. Muchas personas se han acercado al Instagram de Martín a preguntarle a Martín o a la mamá de Martín o a mí y a buscar consejo de qué hacer. Y ahí es donde nos dimos cuenta que este mundo es muy grande. El mundo de la discapacidad es muy grande. 1 de cada 4 niños nacen en condición de discapacidad. Y aquí les quiero mostrar unos ejemplos de los retos míos. Y recuerdo bien cuando me decían, él no va a poder caminar, él no va a poder deglutir, él no va a poder hacer muchas cosas, no se va a poder mover. Y miren los retos que me tocó hacer. El primer reto fue el de la izquierda. Mi primer reto fue dejarlo ahí de pie y decir, lo suelto un momento para la foto y lo cojo. Cuando me dijeron que él no se iba a poder mover. Mi segundo reto fue decirle, bueno, coge este dulce y mira tú qué haces con él y cómo te chupas los dedos y que no te vayas a soltar. Y ese reto fue impresionante, el que no soltara la camiseta precisamente blanca. Cuando me dijeron que no iba a poder comer. Este cuarto de reto aquí, donde ven que la foto está desenfocada, es un reto tremendo tomarme una foto porque él se mueve muchísimo cuando me dijeron que no se iba a poder mover. Y bueno, aquí quería chicanearles la foto de cuando estuvimos en radio cuando me dijeron que él no podía vivir. Los retos se asumen, pero se asumen con la fe de lo posible, no de lo imposible. Y ya que Gloria mencionaba el tema, de hecho traía un caso así espectacular, y Martín hace poco hizo un amigo, y ese amigo se llama Oscar, y él se puso un reto puntualísimo. Él dijo, quiero ser profesional, quiero ser licenciado en educación especial. Y en efecto lo es. Este es Oscar. Él actualmente tiene una parálisis cerebral, casi que el mismo nivel de gravedad de Martín. Y él es licenciado en educación especial. Da charlas. Aquí a la izquierda vemos a Oscar con la mamá. La mamá lo único que hace es como traducir lo que dice Oscar. Y él envía ese mensaje, él comparte el mensaje. Y esto es para mostrarles a ustedes que tenemos que entender que se les puede dar una oportunidad, que hay alternativas, que tenemos tecnología, que tenemos 1000 formas para dar esa oportunidad, para dar en verdad esa participación, no inclusión, esa participación por parte de personas como Oscar. Y esto es trascendental. Cuando yo conocí a Oscar, para mí se me abrió otro mundo nuevo. Y resulta que cuando yo veía a Martín, pues uno ve a un chico muy pequeñito, con mucho potencial, pero uno no logra vislumbrar con ese futuro, ¿verdad? Como a dónde va a llegar. Quiero que llegue muy lejos, pero no logramos vislumbrar. Cuando conocí a Oscar, vi a dónde podemos llegar. Y para mí fue espectacular. Se puede llegar muy lejos, pero necesitamos oportunidades. En este momento Oscar busca trabajo porque quiere ser profesor,
Hay muchas puertas que se le han cerrado, pero él ha golpeado hasta ventanas y seguramente se abrirá una. Y ahí es donde entramos como a pensar en que tanto Oscar como Martín trabajan en oportunidades autogestionadas. Son tan poderosos, digamos, tan determinados en que ellos mismos se gestionan las oportunidades. Ellos mismos batallan contra esa desigualdad que existe. Ellos no se la creen, como uno a veces se cree el cuento de que no puede. Ellos no se creen ese cuento. Como nosotros no deberíamos creerlo, claro. ¿Que no puedes? ¿Por qué no? Hay muchos ejemplos de que sí se puede. Entonces, como organización debemos asumir que las ideas pueden venir de cualquier lado, como organización y como personas. Que un concepto interesante, que una perspectiva, que una visión puede venir de cualquier lugar, de cualquier persona. Es donde tenemos que estar dispuestos a abogar por ellos y a apoyarlos ante la desigualdad. Y eso en algún momento demostrará nuestro crecimiento como organización. No usando esa palabra inclusión, que no me gusta, sino esa palabra de participación. Y quiero aquí hacerles esa acotación, ¿no? Yo aquí hablo como padre que ha ido aprendiendo muchísimo, pero yo muy lejos de ser profesional en el tema. Pero he ido aprendiendo tanto porque Martín me ha enseñado tanto, que es impresionante lo que Martín me enseñó en 3 años de vida y lo que falta. Y aquí les quiero mostrar a Martín haciendo esa oportunidad autogestionada. Aquí Martín está haciendo su dibujo abstracto con sus manos. Él no controla el tronco, digamos, si yo lo pusiera en una silla solo a sentarse, se quedará unos segundos, pero después se va de lado. Pero aquí le está diciendo, vamos por esa oportunidad. Quiero tener esa oportunidad y nosotros queremos esa oportunidad para él. Y por eso recuerdan que la charla empieza, ¿no?, de la discapacidad a la inspiración. Bueno, pues queremos que esto sea esa oportunidad de tener ese grano de inspiración que a veces necesitamos todos, no solo los papás, amigos, compañeros. De todo ese trayecto que he tenido con Martín, digo todo ese trayecto porque han sido 3 años súper intensos que parecen como 20 años, Dios mío. Y mi idea es poder, como padre, inspirar a compañeros, amigos, empresarios, incluso a otros padres, que quizá en algún momento este mensaje pueda llegar. Inspirarlos a que se les puede dar una oportunidad y se puede valorar esa oportunidad. Y mi idea con esto es preparar al mundo. Suena loco, ¿verdad? Preparar al mundo para que Martín tenga un lugar donde trabajar. Para que Martín tenga un lugar donde desempeñarse como un ser humano lleno de sueños, de oportunidades. Que Martín pueda darle al mundo muchas cosas, mucho conocimiento y mucha perspectiva. Eso es lo que yo espero. Y de hecho, esta charla, y le agradezco a Daniel por la oportunidad de poder proyectar y dar ese granito de arena a ese cambio, para que Martín pase de ser una persona con discapacidad a ser una persona activa, participativa y llena de sueños. Todo esto, para mí, como papá, como lo que me tocó vivir, me tocó asumir, me tocó afrontar, y en los momentos más difíciles siempre me mantuvieron de pie 3 pilares. Uno de ellos es la ciencia, porque cuando los neurólogos me dijeron a mí, su hijo no tiene alternativas. Un neurólogo que me dijo, yo le pregunté con esa esperanza, no con esa esperanza que uno a veces tiene como, ven, pregunta, doctor, ¿yo qué puedo hacer por mí? El doctor, con la frialdad que a algunos los caracteriza mucho, me dijo, nada, terapias y mirar si se logra algo. Ahí es donde tenemos que ser muy resilientes y no quedarnos, ¿se acuerdan que les dije? No quedarnos con el concepto del doctor. Nada, mi esposa y yo fuimos sumamente rebeldes con eso y dijimos,
esa respuesta no me sirve. Y aquí viene la segunda cosa. Está la ciencia, por el tema de que después existió la alternativa de las células madre. La célula madre era un tratamiento supremamente costoso, pero llegamos a ello por la segunda cosa, y es la humanidad. Es impresionante cómo las personas se involucran con tu historia. Es impresionante cómo las personas se sientan contigo y te dicen qué hay que hacer, con quién hay que hablar. Fue tanto así, tanto el rollo, que de una persona a otra fue pasando, y empezamos a llegar a fundaciones como por ejemplo 0 a 3, y empezamos a llegar al instituto, a la clínica de Cell Regeneration, donde nos dijo el doctor, porque habían pasado muchísimas cosas detrás de eso, que nos dijo: le voy a donar a Martín el tratamiento de su blog. Y aquí vamos a la tercera cosa: Dios. La primera semana de malas noticias, de pésimas noticias, 6 transfusiones de sangre, una infección tras otra, cosas tan locas que no, eran improbables, como que un tubito en el corazón no se cierra normalmente, no se quería cerrar. Cuando nos desahuciaron a Martín, dijeron: Martín no va a vivir, y llama al padre. Yo llamé a mi mamá es cristiana. Fuimos al otro día a la clínica y a orar por Martín. No oramos porque en el tono de despedida, claro que no. Oramos en el tono en que tú vas a ser grande, Dios te trajo a ti por un motivo, por un propósito, y vas a ser inmenso. Cuando hicimos esa oración, al día siguiente, llegué yo, obviamente aún cabizbajo por todas las malas noticias que habíamos tenido. Me senté, llega el doctor y me dice: ¿sí te contaron? A Martín se le cerró el huequito del corazón. De ahí para allá paramos de bajar. Perdón si se me cortó un poquito la voz. Paramos de bajar, hablamos con Dios y empezamos a subir. Se cerró el huequito del corazón, pararon las inyecciones, no hubo necesidad de más cambios de transfusiones de sangre, el oxígeno casi que al mínimo, pudimos sacarlo de incubadora, pudo hacer succión, y esas buenas noticias empezaron a ahondar en nuestra vida de ahí para adelante. Esos 3 pilares empezaron a trabajar en conjunto por Martín, y no solo por Martín, porque la historia de Martín ha tocado muchas vidas. Por eso digo la importancia del sí. Un sí tuyo no desencadena solo una buena oportunidad para una persona. Cuando esa persona recibe ese sí, recibe esa oportunidad, se transmite. Eso es casi una red neuronal. Cuando Martín tuvo ese sí de las células madre, otras madres, padres de familia, otras familias llegaron a Martín preguntando, aún con también bajas probabilidades, y empezaron también a recibir sís. Empezaron a decir: mira, ya empecé el tratamiento, mira, mi empresa me lo regaló, mira, conseguí con eso, con campañas. La importancia del sí y la importancia de la inspiración en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestra empatía. Y bueno, para no ser como el tema más largo, quiero dejarles un último ejercicio antes de irme, y es que una vez terminemos esta charla, una vez cortemos aquí, hagan algo. Si conocen a una persona en condición de discapacidad, sea visible o invisible, sea la condición de discapacidad que ustedes en este momento tengan la cercanía de compañero, amigo, familia, contáctenlo, escríbanle, llámenlo, acérquese y pregunten: ¿qué tal estuvo tu día? Muchas gracias a todos por su participación. Los invito a Tinel Guerrero, es el Instagram de mi hijo. Aquí pueden ver a grosso modo su historia. Muchas gracias al Centro de Orientación Familiar por esta oportunidad inmensa, inmensísima, porque este mensaje siento que Dios y el mundo entero trabajó para que se pudiera dar, y gracias a ustedes por escuchar atentamente y por estar aquí y por llevarse esa inspiración.